Una madre soltera y pobre entra a una farmacia para comprar medicamentos para su bebé enfermo, pero es rechazada. Entonces el dueño millonario interviene y lo que hizo dejó a todos sin palabras. Antes de continuar con la historia, dinos desde dónde nos estás viendo y qué edad tienes. Espero que disfrutes la historia. La puerta automática de la farmacia se abrió con un sutil silbido, dejando entrar una ráfaga de aire helado que chocaba brutalmente con el calor febril que irradiaba del cuerpo de Rachel Bennett. Apenas notó la campanilla que sonó sobre la entrada, toda su atención estaba centrada en mantener a su hijo Noah, de solo 1 año y 3 meses, firmemente abrazado contra su pecho. El niño ardía como un pequeño horno, su cuerpo febril envuelto en una manta demasiado delgada para el frío cortante de una mañana de invierno en Brooklyn. Rachel, de 29 años, estaba exhausta. Llevaba su uniforme de camarera, una vieja camisa blanca, ligeramente amarillenta por el tiempo y arremangada en las mangas, y un par de pantalones negros demasiado ajustados y descoloridos por tantos lavados. Sus ojos hundidos delataban noches sin dormir, preocupaciones acumuladas y un tipo de fatiga que ninguna cantidad de café fuerte podía solucionar. Temblaba, pero no de frío. Era miedo, el miedo paralizante de no poder ayudar a su propio hijo. Noah se quejaba suavemente, demasiado cansado para llorar, con la cara presionada contra el cuello de su madre, su respiración cálida e irregular. Cruzó la farmacia, casi tropezando con su propia desesperación. Vio el mostrador al fondo y se dirigió directamente hacia allí, ignorando las miradas curiosas de 2 clientes que charlaban en el pasillo de las vitaminas. Detrás del mostrador, un joven empleado con una bata blanca y una placa con el nombre Mark tecleaba distraídamente en un ordenador. El sonido de las teclas parecía demasiado lejano de la cruda realidad que Rachel llevaba en sus brazos. Se detuvo frente a él, sin aliento. «Por favor», dijo con voz temblorosa, «tiene una fiebre de casi 40 grados, 104 grados Fahrenheit. Necesito amoxicilina, la versión para niños, la suspensión. Por favor, pagaré a finales de la semana, lo juro». Mark levantó la vista, visiblemente incómodo. Sus ojos se desviaron rápidamente de la mujer desaliñada, claramente abrumada, al bebé pálido y sudoroso. Respiró hondo, temiendo ya lo que tenía que decir. «Señora, lo siento», comenzó en un tono tan neutro que rozaba la frialdad. «Sin una receta y sin pago, no hay nada que pueda hacer». Rachel parpadeó varias veces, como si las palabras no tuvieran sentido. «No estoy pidiendo caridad, solo no tengo el dinero hoy. Me pagan el jueves. Dejaré mi identificación. Cualquier cosa, pero está empeorando. Puedes verlo, ¿verdad?» Mark miró a su alrededor, nervioso. La farmacia tenía cámaras. Cualquier incumplimiento del protocolo podría costarle el trabajo. «Señora, entiendo, pero esas son las reglas. Es un medicamento controlado. No podemos». «No tengo a nadie más a quien pedir», estalló Rachel, con la voz quebrada. «El hospital dijo que el pediatra no estará hasta la próxima semana. No puedo esperar 5 días más. Ha tenido fiebre desde ayer y no baja». Se detuvo. Se dio cuenta de que estaba gritando y que todo el mundo la miraba. Un hombre mayor cerca del estante de jarabes la miró con lástima. Una mujer más joven en la fila para pagar miró a su hijo como si fuera una bomba de tiempo. Rachel sintió que su cara ardía, no solo de frustración, sino de vergüenza. Dio un paso atrás, con el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Abrazó a Noah con fuerza, como si intentara protegerlo del mundo o esconderse dentro de él. «Está bien», murmuró, derrotada. «Lo siento, es mi culpa». Se dio la vuelta para irse, las lágrimas finalmente rompiendo su resistencia. Sus ojos se llenaron de una rabia silenciosa, no hacia el empleado, ni siquiera hacia la farmacia, sino hacia todo un sistema que dejaba a madres como ella solas, agotadas y sin opciones. Pero antes de que pudiera dar el primer paso hacia la puerta, una voz cortó el aire, firme, profunda, autoritaria, como una cuchilla silenciosa. «¿Qué está pasando aquí?» Rachel se congeló. La voz venía de detrás de ella. Se giró lentamente, colocando instintivamente su cuerpo entre Noah y el extraño. Lo primero que vio fueron los zapatos, caros, negros, bien lustrados. Luego, el abrigo de lana oscura, hecho a medida a la perfección. Y finalmente, el rostro, masculino, definido, con ojos grises del color del cielo matutino.
Logan Matthews, dueño de la cadena de farmacias, multimillonario, como descubriría más tarde, un hombre con cicatrices que no se veían. Rachel no sabía quién era. Solo sabía que parecía fuera de lugar, como si hubiera salido de una película y entrado en su pesadilla. Nada, dijo rápidamente, con la mirada baja. Lo siento, ya me voy. Es mi culpa. Logan la estudió por un segundo más de lo que cualquier otra persona en esa habitación se habría atrevido. Notó las ojeras bajo sus ojos, el sudor en la frente del bebé, la forma en que Rachel temblaba no solo de frío, sino de miedo e impotencia. Está ardiendo en fiebre, dijo, dando un paso adelante. Déjame verlo. Rachel dudó. ¿Quién era este hombre para interferir? ¿Por qué parecía tan tranquilo, tan seguro de sí mismo? Pero había algo en su voz, ni áspero ni condescendiente, solo firme, digno de confianza. Retiró un poco la manta. El rostro del bebé estaba sonrojado, sus ojos entreabiertos, su piel caliente y húmeda. Logan se inclinó y tocó la frente del niño con el dorso de su mano. Al menos 40 grados, 104 grados Fahrenheit, murmuró. ¿Le diste algo? Acetaminofén. Ayudó ayer, pero la fiebre volvió por la noche. No pude conseguir otra botella. Vomitó todo esta mañana. Logan se giró lentamente hacia el empleado, que permanecía en silencio, congelado. ¿Por qué no tiene el medicamento? Mark tartamudeó. Señor Matthews, ella no tiene receta. Y no podía pagar. Logan respiró hondo. El aire en la habitación pareció cambiar. Rachel se dio cuenta entonces de que había más en él que un traje elegante y una mirada aguda. Su autoridad no provenía del dinero, venía del control absoluto que tenía sobre la situación. Este es mi negocio. Si alguien aquí está enfermo, es ese protocolo, dijo, con voz baja y afilada como una navaja. De ahora en adelante, no se aplica en emergencias. Sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo y marcó un número directamente, sin mirarlo. Trae al doctor Harris aquí. Ahora, Rachel lo observaba como si estuviera viendo una película. El teléfono todavía en su mano, su postura firme. Por un momento, no supo si agradecerle o salir corriendo. No era normal que hombres ricos y poderosos detuvieran su mundo por alguien como ella. Noah comenzó a toser, un sonido seco y débil. Rachel instintivamente comenzó a mecerlo en sus brazos, tratando en vano de calmarlo. Logan la observó de cerca. Notó que su expresión se suavizaba, casi imperceptiblemente, pero lo hizo. ¿Viniste aquí sola?, preguntó de repente. Mi turno terminó hace una hora. Vine directamente en el metro. Mi compañera de piso me ayudó a tomarle la temperatura. Dudó. No tengo a nadie más. ¿Y su padre? Rachel tragó saliva. La pregunta golpeó como una bofetada. Había tantas formas de responder, pero eligió la más simple. No está en su vida. Logan solo asintió. No más preguntas. Pero sus ojos decían algo más, una mezcla de ira contenida y empatía silenciosa, como alguien que conocía demasiado bien el peso del abandono. Rachel lo miró más de cerca. Por primera vez, vio algo más allá del hombre imponente. Había tristeza en sus ojos, tristeza y quizás un tipo de soledad que reconoció. En el tenso silencio que siguió, Logan se volvió hacia un miembro del personal que se había acercado con cautela. Llévalos a la trastienda. Quiero toallas frías, agua y un lugar para que ese bebé descanse. Ahora, atónita, Rachel miró a Noah, luego a Logan. No sé por qué está haciendo esto, pero gracias. La trastienda de la farmacia no se parecía en nada a un consultorio médico, pero Logan Matthews la hizo sentir como uno en menos de 5 minutos. Uno de los farmacéuticos trajo toallas limpias, una pequeña almohada, compresas frías, un termómetro digital y una botella de agua. Se encendió un calentador portátil para contrarrestar el frío cortante del exterior. La improvisación contenía el cuidado de alguien que, a pesar de tener todos los recursos, entendía el valor del consuelo en un momento de crisis. Rachel se sentó en un sillón gastado, con Noah en su regazo,
tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Su hijo, todavía demasiado caliente, estaba ahora menos inquieto. Quizás sentía que, por primera vez en horas, finalmente se estaba haciendo algo. Rachel le pasó una mano por el pelo sudoroso, mirando a su alrededor como en un sueño. Uno de esos de los que instintivamente temes despertar. Logan no había dicho mucho desde que ordenó la llegada del pediatra. Simplemente organizó todo con una precisión casi militar, sin perder nunca la compostura. Cuando llegó el Dr. Harris, un hombre mayor de pelo cano, voz tranquila y manos eficientes, Logan simplemente señaló a Noah. Fiebre alta desde ayer. La madre informó de vómitos esta mañana. Está deshidratado. Haz lo que sea necesario, dijo Logan, todavía sosteniendo a su hijo con fuerza. Rachel frunció el ceño, confundida. ¿Conoce a este doctor?, preguntó. Era el pediatra de mi ahijada, respondió Logan sin ofrecer más detalles. Luego se dio la vuelta para salir de la habitación. Les daré algo de espacio. Rachel lo vio cruzar la puerta, con el teléfono ya en la oreja. Solo después de que se cerró, exhaló. Ni siquiera se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, demasiado surrealista. El Dr. Harris trabajó con precisión y paciencia. Le tomó la temperatura a Noah, examinó su garganta, pulmones y oídos. Hizo preguntas clínicas, tomó notas en su teléfono, administró un antibiótico líquido de acción rápida y dejó instrucciones para la madre. El diagnóstico fue claro: una infección viral con posibles complicaciones bacterianas. La intervención había llegado justo a tiempo, pero Rachel apenas podía concentrarse. Su mente estaba fija en Logan Matthews. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba ayudando tanto? ¿Esperaba algo a cambio? No la miraba como los demás, con lástima apenas velada o juicio silencioso. No parecía tener una agenda oculta. ¿O sí? Rachel nunca había sido buena para confiar en la gente. Cuando el Dr. Harris terminó y se fue con la promesa de llamar al día siguiente, Rachel finalmente se levantó con Noah en brazos. Ahora dormía, agotado pero respirando más fácilmente. Salió de la habitación buscando silenciosamente a Logan. Lo vio a pocos metros en el pasillo que conducía al estacionamiento trasero de la farmacia. Estaba de espaldas, hablando por teléfono, tenso. Su tono, antes tranquilo y firme, era ahora duro, casi amargo. Rachel no quería entrometerse, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta y su nombre surgió, aunque en un contexto diferente. Dudó, pero sus pies se movieron solos hasta que escuchó claramente: «No, ya dije que no me importa la herencia de mi padre». Logan hizo una pausa, respiró hondo como alguien que intenta contener la ira. «Y dile a mi hermana que no volveré. Ni ahora, ni nunca». Rachel se congeló. Su corazón se aceleró. ¿Herencia? ¿Hermana? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué alguien que parecía tenerlo todo rechazaría dinero o cualquier cosa relacionada con su propia familia? Retrocedió antes de que la notara y volvió al banco cerca de la entrada de la farmacia, donde dejó que Noah descansara en su regazo, envuelto en su manta. Cuando Logan reapareció unos minutos después, su expresión era más tranquila, pero sus ojos todavía llevaban un peso que no coincidía con el traje impecable o la postura firme de un hombre de negocios exitoso. Ella no pudo contenerse. Cuando él se detuvo frente a ella, levantó la vista, todavía cautelosa. La pregunta salió cruda, sin filtros. ¿Por qué estás haciendo esto por mí? Ni siquiera me conoces. Logan pareció tomado por sorpresa, pero no tardó en responder. Sus ojos se suavizaron un poco. Se arrodilló a su lado para que sus rostros estuvieran al mismo nivel. «Porque puedo».
Miró a Noah por un momento, luego volvió a mirarla. Y porque ningún bebé debería sufrir por dinero. Rachel tragó saliva. Lo dijo con una convicción que no se sentía ensayada. Se sentía real, pero no podía confiar tan fácilmente. Sabía cómo funcionaba el mundo, especialmente para mujeres como ella. Solas, cansadas, invisibles para la mayoría, útiles para pocos. La gente no hace cosas buenas de la nada, susurró. Siempre hay una razón. ¿Qué quieres? Logan enarcó una ceja. Por un breve segundo, ella vio algo en sus ojos. ¿Dolor? ¿Quizás un recuerdo que pasó como una sombra? No quiero nada, dijo, poniéndose de pie. Quizás solo compensar a alguien a quien ya no puedo ayudar. Rachel no entendió, pero sintió el peso en esas palabras. Y no preguntó más. El silencio se instaló entre ellos, pero esta vez no fue incómodo. Era el silencio de dos mundos que, por milagro o casualidad, habían chocado. Ella todavía estaba recelosa y él todavía estaba lleno de secretos. En la salida de la farmacia, mientras Rachel acomodaba a Noah en sus brazos y le agradecía por última vez, Logan la detuvo con una pregunta inesperada. «Rachel, ¿tienes planes para mañana?» Ella lo miró fijamente, sorprendida. «¿Por qué?» Logan sonrió, casi tímidamente, pero sus ojos seguían serios. «Porque me gustaría demostrarte que esto no fue solo un momento de suerte». La noche siguiente, el restaurante donde trabajaba Rachel estaba envuelto en su habitual rutina asfixiante. El olor a aceite de freír en el aire, los platos chocando en el mostrador de acero inoxidable, los cubiertos resonando como una orquesta nerviosa. Se movía entre las mesas con una libreta arrugada y una mirada cansada. Le dolían los pies en sus zapatos planos y baratos, y su delantal ya estaba manchado de café y grasa. Era una noche como cualquier otra, o al menos se suponía que lo era. Rachel seguía pensando en Logan. El gesto improbable, los ojos que parecían llevar algo que aún no podía nombrar y la pregunta que había dejado en el aire antes de salir de la farmacia. ¿Tienes planes para mañana? No había respondido porque, sinceramente, sus únicos planes eran sobrevivir otro día. Así que cuando la campanilla sobre la puerta sonó y ella levantó la vista, el shock fue inmediato. Logan Matthews, con un impecable traje oscuro, un abrigo elegante, el pelo ligeramente despeinado por la brisa de la tarde. Caminó hacia ella con la misma confianza tranquila de alguien que no solo entraba en un restaurante barato de Brooklyn, sino que cruzaba mundos. Rachel tragó saliva. No sabía si sentirse aliviada o inquieta. Él sonrió y se sentó en la barra, justo frente a ella. «Vine a ver cómo está Noah», dijo con naturalidad. «¿Está mejor?» Ella asintió, jugando con una taza limpia. «Está durmiendo como un ángel. Es la primera vez en días que no se despierta llorando». Logan pareció genuinamente aliviado. Eso sorprendió a Rachel. Era raro ver a un hombre rico, claramente acostumbrado a una realidad muy diferente, preocuparse por un niño que no era suyo. «¿Quieres un café?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Solo si lo preparas tú». Ella se rió, sorprendida por la respuesta. Mientras preparaba el café, Logan la observaba, no de una manera que se sintiera invasiva, sino con esa clase de curiosidad silenciosa que se cuela sin que te des cuenta. Cuando colocó la taza frente a él, el rico aroma del café recién hecho llenó el aire. «Haces un buen café», dijo después de un sorbo. «Fuerte, directo, como tú». Rachel enarcó una ceja, tratando de ocultar el sonrojo. «¿Y tú siempre eres así? Rescatando damiselas en apuros». Él sonrió, apoyando los codos en la barra.
Solo cuando son lo suficientemente valientes para enfrentar el mundo solas y aún así logran sonreír. Ella desvió la mirada, sin saber si sonreír o huir. Esto era peligroso. Hombres como él no venían a lugares como este solo por un café. ¿O sí? Antes de que pudiera pensar demasiado, la puerta se abrió de nuevo, interrumpiendo el momento. Un hombre alto y bien vestido, con un Rolex brillando bajo la manga de su chaqueta, entró riendo a carcajadas. «Logan Matthews», exclamó, con los brazos abiertos como si acabara de encontrar a un hermano perdido hace mucho tiempo. «Amigo, desapareciste». Rachel se giró, sorprendida. Logan se puso de pie y los dos se abrazaron brevemente, pero con una familiaridad evidente. «Andrew, mucho tiempo», respondió Logan, contenido. «La gente todavía habla de ti en el club. Te vi en la portada de Forbes el mes pasado. Ya sabes». Andrew se volvió hacia Rachel como si solo ahora se diera cuenta de su presencia. «Aún no te lo ha dicho, ¿verdad?» Rachel frunció el ceño. «¿Decirme qué?» Andrew se rió y le dio una palmada en la espalda a Logan. «Este tipo es el heredero de una de las mayores fortunas de Nueva York, el imperio farmacéutico Matthews. Eso es suyo, bueno, de su padre. Pero Logan aquí es quien debería estar dirigiendo el espectáculo, si no fuera tan, ¿cómo decirlo?, rebelde». Rachel se congeló. Logan bajó la mirada, visiblemente incómodo, pero no lo negó. Andrew hizo un comentario sobre una fiesta. Dijo que esperaba ver a Logan allí y se fue de la misma manera en que llegó. Ruidoso, sonriente, dejando atrás un silencio denso e incómodo. Rachel miró a Logan como si lo viera por primera vez. Él suspiró, volviendo a sentarse en la barra. «No quería que te enteraras así», dijo en voz baja. «No es algo que me guste divulgar». «¿Por qué no?», preguntó ella, casi en un susurro. «Porque la mayoría de la gente cambia cuando lo sabe. Empiezan a esperar algo, a temer algo». Rachel se mordió el labio. Se sintió tonta por no haber sospechado. No era solo el dueño de una farmacia, poseía muchas y mucho más. Esa información lo cambiaba todo. La forma en que se comportaba, porque se sentía tan cómodo gastando dinero, ayudando, decidiendo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se resistía a la idea de verlo solo como el tipo rico. Porque, a decir verdad, podría haberse marchado. Podría haberlo olvidado después de ese día, pero no lo había hecho. Rachel retrocedió lentamente, agarrando un paño para limpiar la barra, tratando de estabilizarse. Logan observaba en silencio. Parecía entender que ella necesitaba espacio. Después de unos minutos, una vez que los otros clientes dejaron de prestar atención, Rachel se paró frente a él, todavía sosteniendo el paño, y preguntó: «¿Por qué estás realmente aquí, Logan?» Él pensó por un momento antes de responder, y por primera vez la sinceridad en su rostro era casi vulnerable. «Porque cuando te vi sosteniendo a tu hijo así, suplicando ayuda, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que me recordó quién era yo antes de todo esto». Rachel no respondió, pero algo en ella se ablandó. Cuando Logan salió del restaurante esa noche, Rachel se quedó en la puerta, viéndolo desaparecer por la calle oscura. El viento le alborotaba el pelo mientras murmuraba para sí misma: «¿Qué quiere conmigo un hombre tan alejado de mi mundo?». Lo que no sabía, todavía no, era que Logan se estaba haciendo la misma pregunta, y que él tampoco tenía la respuesta. Esa tarde en Nueva York, el sol descendía lentamente en el horizonte, pintando el cielo en cálidos tonos de oro y naranja. En el espacioso ático de uno de los edificios más altos de la ciudad, Logan Matthews estaba junto a la ventana, observando el bullicio de abajo. Su mirada,
generalmente tan calculadora y centrada en los negocios, estaba distante, perdida en pensamientos sobre esa mujer de ojos cansados y el bebé que llevaba en brazos el día que entró en su farmacia. Sintió algo nuevo, algo que no podía explicar del todo, una mezcla de compasión y curiosidad que la acercaba a ese pequeño mundo tan diferente al suyo. Había pasado años ocultando un profundo dolor, la pérdida de su sobrino, el hijo de su hermana, que había fallecido demasiado pronto, dejando un vacío que todavía llevaba consigo. Ese recuerdo había resurgido con fuerza cuando vio por primera vez a Noah, ese bebé vulnerable y febril que necesitaba a alguien dispuesto a luchar por él. Se levantó, decidiendo que ya no podía quedarse quieto. Cogió el teléfono y, con manos firmes, llamó a Rachel. Quería invitarla a dar un paseo, algo sencillo, lejos del ruido, para poder explicarle lo que le impulsaba, para que pudieran conocerse más allá de esa situación inesperada. Más tarde, en el restaurante donde trabajaba Rachel, apareció. Ella estaba ocupada sirviendo mesas, con la agotadora rutina de alguien que lucha por cada centavo. Cuando se acercó con una sonrisa tímida y un brillo diferente en los ojos, la llamó suavemente. «Rachel», dijo con vacilación, «me gustaría invitarte a ti y a Noah a un picnic en Central Park. Solo nosotros tres». Ella se quedó paralizada por un momento, sorprendida por la espontaneidad de la invitación. La vida no solía darle esas pausas, y mucho menos invitaciones tan amables de alguien tan alejado de su mundo. ¿Un picnic? ¿Ahora?, preguntó, dudando, mirando al bebé que descansaba en el cochecito cercano, con el ceño fruncido por el sueño. «Sí», respondió él con sinceridad. «Será tranquilo, lo prometo. Necesito que tú y Noah salgáis un poco de este caos». Sin más dudas, Rachel aceptó. En Central Park, la escena era casi cinematográfica. Una manta a cuadros extendida sobre la hierba fresca, la luz dorada del sol filtrándose a través de las copas de los árboles y la risa inocente de Noah mientras aplaudía, tratando de alcanzar las hojas caídas a su alrededor. El suave sonido del viento susurrando entre las hojas creaba una atmósfera de calma e intimidad, un refugio perfecto para esos momentos. Sentado a su lado, Logan observaba al niño con un afecto palpable, su expresión suave revelando un lado de él raramente visto. «Sé que esto debe parecer extraño», comenzó, su voz baja, casi vacilante, mientras miraba a Noah. «Yo, ayudándote así, de la nada, sin conocerte realmente. Pero necesito que sepas que hay una razón». Rachel se giró para mirarlo, curiosa. «Mi hermana tuvo un hijo, un bebé muy parecido a Noah». Continuó, su voz cargada de emoción. «Éramos inseparables. Lo cuidaba casi todos los días. Era como mi propio hijo». Respiró hondo, su mirada se volvió distante, como si revisitara recuerdos dolorosos. «Pero se enfermó», dijo, con la voz quebrada, «y lo perdimos. No pude hacer nada para salvarlo, ni mi hermana tampoco. Fue el peor dolor que he sentido». Rachel sintió una oleada de empatía. Por primera vez, no vio solo a un hombre rico ofreciendo ayuda, sino a alguien que llevaba una herida que ella podía entender, aunque de una manera diferente. «¿Cuándo vi a Noah en esa farmacia?», continuó, moviendo la mirada entre ella y el bebé, que ahora sonreía a una mariposa que se posaba cerca. No pude ignorarlo. Era como si ese bebé necesitara a alguien dispuesto a hacer las cosas de manera diferente, alguien que no se rindiera. La risa ligera de Noah llenó el espacio entre ellos, rompiendo la tensión y devolviendo la levedad de la tarde. Rachel se sintió conmovida. Su corazón se encogió. Era como si un frágil hilo de esperanza comenzara a extenderse entre ellos, conectando dos mundos muy diferentes. Entonces, suavemente, Logan tomó la mano de Rachel,
sus ojos buscando los de ella con una intensidad silenciosa. ¿Me dejarás ayudarte de verdad?, preguntó, su voz baja pero llena de un deseo genuino. Ella sostuvo su mano, el calor de su tacto rompiendo cada defensa que había construido. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Solo el viento, la risa de Noah y esa promesa tácita llenaban el aire. Rachel sabía que esa pregunta no era solo una invitación, sino el comienzo de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Su respuesta, aunque susurrada, llevaba un peso inmenso. Sí, déjame. Y allí, en esa tarde dorada, bajo el vasto cielo de Central Park, comenzó a desarrollarse una historia que ninguno de los dos esperaba, llena de promesas, desafíos, sobre todo de esperanza. Los días que siguieron al picnic parecieron transcurrir a un ritmo diferente para Rachel. La pesada rutina, los dobles turnos en el restaurante, las facturas acumuladas seguían ahí. Pero ahora había algo, o alguien, que surgía como un punto de luz en medio de la grisura. Logan no era intrusivo ni hacía aspavientos. Simplemente aparecía. A veces dejaba una bolsa de pañales en su puerta. Otras veces, enviaba discretamente una comida caliente al restaurante cuando ella apenas recordaba comer, siempre con una nota breve pero considerada, para recordarte que también te cuides. Rachel intentó resistirse a la idea de encariñarse. Había visto este tipo de amabilidad convertirse en deuda o expectativa antes. Pero Logan no exigía nada, no esperaba nada a cambio. Y gradualmente, como una planta que comienza a abrirse al sol después de un duro invierno, ella comenzó a permitirle entrar en su vida, aunque con pasos cautelosos. Una noche, Nueva York parecía suspirar bajo la lluvia. La ciudad, generalmente ruidosa, estaba extrañamente silenciosa, con las luces reflejándose en los charcos que se formaban en las aceras. Rachel salió tarde del trabajo, agotada, llevando a Noah envuelto en una manta gruesa, protegiéndolo del viento cortante. Para su sorpresa, Logan la esperaba afuera. Estaba apoyado en su coche negro, sosteniendo un gran paraguas y con esa misma sonrisa tranquila que parecía derribar defensas con facilidad. «Imaginé que la lluvia podría molestarte», dijo, abriendo el paraguas y acercándose. «¿Puedo llevarte a casa?» Rachel dudó un segundo, pero Noah ya había estirado sus bracitos hacia Logan, sonriendo como si lo conociera de toda la vida. Ella simplemente asintió. Mientras caminaban lado a lado por la acera mojada, el sonido de la lluvia se mezclaba con el tintineo distante de los coches. Logan sostenía el paraguas sobre los tres, inclinándolo sutilmente más sobre Rachel y Noah que sobre él mismo. El gesto no pasó desapercibido. «No tenías que hacer eso, ¿sabes?», dijo Rachel, casi en un susurro, ajustando la manta sobre su hijo dormido. Logan la miró de reojo, serio pero tierno. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Hizo una pausa por un momento, mirándola más profundamente. «Rachel, sé que no será fácil», comenzó, su voz baja, casi ahogada por el sonido de la lluvia. «Pero no quiero ser solo el tipo que apareció por casualidad. Quiero estar aquí, si me dejas». Ella se volvió hacia él, deteniéndose frente a la puerta del pequeño edificio donde vivía. Sus ojos estaban marcados por el agotamiento, las noches en vela, las batallas silenciosas que libraba sola. Pero había algo nuevo allí, una chispa de emoción, una vulnerabilidad. «Es que», comenzó, bajando la mirada. «No sé cómo confiar así. Logan, me han herido demasiadas veces. La gente prometió estar y desapareció, dejó agujeros que todavía intento remendar cada día». Logan no dijo nada de inmediato. Simplemente se acercó, con calma, y suavemente pasó sus dedos por el rostro pacífico y dormido de Noah. «Yo no soy ellos», dijo,
firme pero suavemente. Y no tengo prisa. Solo quiero que sepas que ya no estás sola. Rachel lo miró durante un largo momento y, por primera vez, algo dentro de ella quiso creer. Pero esta paz recién encontrada estaba a punto de ser amenazada. 2 días después, recibió una carta. El sobre marrón liso, sin remitente impreso, le provocó un escalofrío incluso antes de abrirlo. Sentada en el borde de la cama, con Noah jugando en la alfombra, Rachel desdobló el papel lentamente, como si ya supiera que lo que venía cambiaría todo. Era del padre biológico de Noah. Decía que quería conocer a su hijo, que estaba listo para asumir su responsabilidad. Y sutil pero claramente, insinuó que había contratado abogados para iniciar un proceso de custodia. Mencionó estabilidad financiera, una vivienda adecuada, un futuro mejor, palabras que juntas sonaban como una amenaza velada. Rachel sintió que el mundo daba vueltas. Todo lo que había logrado, aunque fuera poco, todo lo que luchaba por proteger, estaba ahora en riesgo. Tomó a Noah en sus brazos, su corazón latiendo salvajemente. El viejo miedo, el que nunca la abandonó del todo, ahora tomaba forma. Esa misma noche, casi por instinto, llamó a Logan. Su voz temblorosa al otro lado fue suficiente para que él dijera simplemente: «Voy para allá». Minutos después, estaba en su puerta. Rachel lo dejó entrar sin decir una palabra. Caminó hacia la sala de estar, todavía sosteniendo a Noah, y le entregó la carta en silencio. Logan la leyó toda, sin interrumpir, sus ojos entrecerrándose en concentración. «¿Quiere llevarse a Noah?», dijo Rachel finalmente, con la voz temblorosa. «¿Y tiene dinero?». «Abogados». «Yo no tengo nada». Se hundió en el sofá, las lágrimas corriendo libremente ahora. «No tengo nada, Logan. Nada más que a él». Logan permaneció en silencio unos segundos. Luego se arrodilló ante ella, sosteniendo su mano firmemente. «Me tienes a mí», dijo, su voz profunda y llena de determinación. «Y no dejaré que te quiten a Noah». La lluvia comenzó a caer más fuerte afuera de nuevo, pero adentro, a pesar del miedo, Rachel sintió algo diferente. La sensación de que, quizás por primera vez, no tendría que luchar sola. Y esa sensación, por pequeña que fuera, lo cambió todo. Logan no dudó ni un segundo. Tan pronto como Rachel, todavía conmocionada, terminó de leer la carta de su ex, ya estaba al teléfono. No hubo promesas vacías ni discursos heroicos, solo acción. En 24 horas, había contratado a uno de los abogados de familia más respetados de Nueva York, Mark Callahan, un hombre discreto, ético y leal a Logan desde los días en que trabajaba para su madre. «Hagamos esto de la manera correcta», dijo Logan después de colgar, «pero a nuestra manera. No te va a quitar a Noah, Rachel, no mientras yo respire». Rachel, todavía envuelta en dudas y miedos, lo miró como si intentara convencerse de que era seguro apoyarse en él. Y lentamente comenzó a creer. Los días siguientes fueron una mezcla de estrategia y rutina. Se reunían casi todas las tardes después del trabajo, en la pequeña sala de estar de su apartamento o en la discreta oficina de Mark, y revisaban cada detalle. La custodia, las pruebas de abandono, las pruebas de cuidado que Rachel le daba a su hijo, recibos de pago, horarios. Era agotador, era técnico, era necesario. Pero había más. Entre una carpeta de documentos y otra, entre una pregunta seria y una pausa para calentar el biberón, Rachel y Logan descubrieron algo silencioso y poderoso: la complicidad. Logan, que antes parecía solo un benefactor bien intencionado, ahora se reía de las caras graciosas de Noah mientras le cambiaba los pañales. Le llevaba sopa caliente a Rachel en las noches que ella olvidaba comer.
Se sentaba en el suelo de la sala enseñándole a Noah a apilar bloques de colores como si fuera lo más importante del mundo. Rachel, por su parte, ya no intentaba mantener la distancia. El miedo seguía ahí. La cicatriz del abandono no desaparece de la noche a la mañana, pero comenzó a sentir algo nuevo. Confianza, presencia, un tipo de cuidado que venía sin exigencias. En una noche particularmente fría, cuando Noah finalmente se durmió después de un ataque de llanto causado por la dentición, Rachel y Logan se sentaron uno al lado del otro en el sofá, en silencio. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos la estaba viendo. La suave luz de la lámpara proyectaba sombras delicadas en el rostro de él, y ella lo observaba con curiosidad y afecto. «Estás muy callado», dijo ella con una sonrisa suave, envuelta en una manta. Logan giró lentamente el rostro, sus ojos claros fijos en los de ella. Había algo allí, algo más profundo de lo que las palabras podían expresar de inmediato. «Nunca pensé que podría importarme tanto», confesó, su voz áspera y honesta. Rachel guardó silencio por un momento, digiriendo la frase. Su corazón se aceleró, pero no de miedo. Era como si una parte de ella ya lo supiera y ahora solo lo estuviera confirmando. «Yo tampoco», respondió con una sonrisa suave. «Pero es extraño como la vida te hace abrirte cuando menos lo esperas». Él le devolvió la sonrisa y, por unos segundos, todo pareció pacífico, como si nada pudiera tocar esa burbuja de intimidad que estaban construyendo lentamente, día tras día. Pero esa calma fue interrumpida abruptamente la mañana siguiente. Durante una reunión con Mark en el centro legal de Manhattan, Logan llegó un poco antes que Rachel. Estaba revisando algunos documentos mientras el abogado atendía una llamada. El tono de la conversación cambió, y el nombre Richard Matthews, el padre de Logan, resonó en la habitación como una cuchilla silenciosa. Mark colgó el teléfono con una expresión severa. «Necesitamos hablar, Logan», dijo directamente, como alguien que prefiere no endulzar las malas noticias. «Acabo de confirmar algo complicado». Logan se enderezó, entrecerrando los ojos. Ya conocía ese tono. «¿Qué es?» Mark dudó, pero entregó la información quirúrgicamente. El padre del ex Rachel no tiene recursos personales. La acción legal está financiada por terceros. Y acabo de descubrir que la financiación provino indirectamente de una de las sociedades de tu padre. Los abogados que contrató el ex fueron recomendados por un viejo conocido de la familia. Parece que tu padre está usando este caso para llegar a ti. El aire se volvió más pesado. Logan se quedó helado por unos segundos, como si su cerebro luchara por absorber lo absurdo. ¿Qué? Su voz salió baja, incrédula. Parece que está tratando de forzarte a volver a su manera, continuó Mark, eligiendo sus palabras con cuidado. Rechazaste la herencia, te distanciaste del imperio, eso no le sentó bien ni a él ni a tu hermana. Esta situación podría ser una forma de control. Logan se levantó lentamente, con los puños apretados a los costados. Lo que antes era una indignación silenciosa ahora se convirtió en una ira contenida. Está usando al hijo de otra persona, usando el dolor de una madre para llegar a mí. Desafortunadamente, sí, y eso lo cambia todo. Logan le dio la espalda, tratando de contener la furia que explotaba en su interior. La sangre le palpitaba en los oídos. Pensó en Rachel, en Noah. Pensó en la frágil y delicada confianza que ella comenzaba a depositar en él y sintió que el peso de la responsabilidad se duplicaba sobre sus hombros. Esto se ha vuelto muy personal, dijo, con la mandíbula apretada. Y en ese momento, Logan supo que ya no se trataba solo de proteger a Rachel. Se trataba de poner fin a un ciclo de manipulación que lo había perseguido durante años.
Se trataba de demostrar que, en efecto, podía construir una vida diferente. Y finalmente, elegir en qué lado de la guerra estaba. El cielo estaba nublado esa mañana, y el aire llevaba un frío húmedo que parecía anunciar algo más que el clima. Había algo definitivo en el día, como si todo el destino estuviera suspendido, esperando una decisión. Rachel se detuvo en la acera frente al tribunal de familia. Su sencillo abrigo abotonado hasta el cuello, no acurrucado en sus brazos en una manta azul claro. Sus ojos observaban los anchos escalones grises del edificio con una mezcla de aprensión y esperanza. A su lado, Logan Matthews, con un impecable traje oscuro pero con la mirada fija únicamente en ella y el bebé, sostenía firmemente la mano de Rachel. «Pase lo que pase ahí dentro», murmuró, su voz profunda pero firme. «Lo enfrentaremos juntos». Rachel asintió, incapaz de decir una palabra. Sentía el pecho apretado, y no solo por el miedo. Estaba pesado con todo lo que había pasado. Las noches en vela, las promesas rotas, la lucha diaria por proteger a su hijo, sola. Pero también había algo nuevo. Ya no estaba sola. Al entrar en el edificio, el sonido de sus pasos resonando en el mármol frío pareció amplificar la tensión. El pasillo que conducía a la sala del tribunal era largo, con puertas pesadas y gente apresurada que llevaba carpetas y expresiones preocupadas. Mark Callahan, el abogado de Logan, ya esperaba cerca de la entrada, hablando con un asistente y revisando papeles. Hizo un ligero gesto con la cabeza cuando los vio. Al otro lado del vestíbulo, apareció el ex de Rachel, Daniel, vestido con un traje caro, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Detrás de él, como una sombra más oscura, estaba Richard Matthews, el padre de Logan. Era la primera vez que Rachel lo veía. El impacto fue inmediato, alto, imponente, con una mirada tan fría como el hielo. La elegancia era solo una fachada. Había algo en el que exudaba control y manipulación. Miró directamente a Logan con una media sonrisa en los labios y dijo en voz baja y venenosa: «Todavía hay tiempo para echarse atrás, lo sabes». Logan respondió solo con la mirada, pero la tensión entre padre e hijo era palpable. Rachel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La audiencia comenzó puntualmente. La jueza, una mujer afroamericana de expresión seria y postura firme, tomó asiento al frente, observando a los presentes con ojos entrenados. Estaba claro que había escuchado cientos de historias similares, pero esta, pronto se daría cuenta, conllevaba mucho más que una disputa de custodia. Los abogados comenzaron sus presentaciones. Mark fue directo, presentando pruebas de la ausencia prolongada de Daniel, el cuidado ejemplar de Rachel hacia su hijo, testimonios de vecinos, recibos, registros médicos. Todo estaba organizado hasta el más mínimo detalle. Pero cuando fue el turno de la defensa, Daniel habló con palabras ensayadas. Se pintó a sí mismo como un hombre arrepentido, dispuesto a asumir su responsabilidad ahora que estaba más estable. Habló de oportunidades perdidas, de querer lo mejor para su hijo, aunque hasta hacía unos meses había ignorado por completo su existencia. Rachel apretó los dedos en su regazo, con la mandíbula tensa. Entonces, la jueza llamó a Logan como testigo. Se levantó, cruzó la sala con pasos firmes pero no arrogantes. Su comportamiento era el de un hombre que se había enfrentado a audiencias, socios, cámaras, pero allí, en ese espacio austero y silencioso, no era el hombre de negocios. Era simplemente alguien que eligió amar a una familia que no era suya por sangre, pero que se había convertido en suya por alma. «Señor Matthews», comenzó la jueza, ¿podría explicar por qué está tan involucrado en este caso? Logan miró a Rachel, luego a Noah, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la batalla silenciosa que lo rodeaba.
Se volvió hacia la jueza, su voz temblorosa pero firme. Estoy aquí porque me niego a ver a otro niño utilizado como moneda de cambio. Mi hermana perdió un hijo y yo lo perdí junto con ella. Era como un hijo para mí también y no pude hacer nada. Cuando vi a ese bebé en esa farmacia, febril, en los brazos de una madre desesperada, supe que no podía quedarme de brazos cruzados otra vez. Respiró hondo, la emoción subiendo en su voz. Y después de eso, todo cambió. Vi lo que es una verdadera madre. Vi lo que es luchar sola, sin recursos, sin una red de apoyo. Y aún así, ella nunca se rindió con su hijo. Nunca. No estoy aquí para tomar partido en una pelea de vanidades. Estoy aquí porque finalmente encontré lo que quiero construir. Mi prioridad es esta familia, dijo, extendiendo su mano hacia Rachel, sosteniéndola de ella con firmeza. Luego se inclinó ligeramente y tocó suavemente la cabeza de Noah. Silencio. La jueza observó cada movimiento atentamente, tomando notas discretamente. Entonces, Richard Matthews se levantó de repente, pidiendo permiso para hablar. Los abogados intentaron intervenir, pero la jueza, intrigada, se lo permitió. Mi hijo está cometiendo un error, dijo, con la calma artificial de alguien que controla la sala. Está desechando un legado, una herencia, por una distracción pasajera. Esto no se trata de familia, se trata de que él rechaza lo que construyó la nuestra. Logan se giró lentamente, sus ojos ahora fríos. La tensión en el aire era espesa como el humo. Lo que estoy rechazando, dijo Logan, lo suficientemente alto como para resonar en la sala, es un imperio construido sobre el chantaje, el silencio y la culpa. Has querido controlar mi vida desde que murió mi madre, pero eso se acaba hoy. Rachel lo miró con lágrimas en los ojos. Nunca lo había visto así, tan vulnerable, tan fuerte, tan el mismo. La jueza terminó los argumentos profesionalmente. Anunció un receso para deliberar y abandonó la sala en medio de los murmullos de los presentes. Los siguientes minutos parecieron horas. Rachel temblaba, incluso con Logan a su lado. Él la sostenía con un brazo, el otro todavía rodeando su mano como un ancla. Cuando la jueza regresó, su decisión fue breve pero definitiva. Basado en los testimonios, documentos e historial presentados, este tribunal decide mantener la custodia del menor con la madre, Rachel Bennett. La solicitud del padre para la revisión de la custodia es denegada. Rachel ahogó las lágrimas, su respiración entrecortada, su pecho hundiéndose como si el peso del mundo se hubiera levantado de repente. Abrazó a Noah, que se despertó con el movimiento, pero pronto se durmió de nuevo, consolado por el calor de su madre. Al otro lado de la sala, Daniel se fue sin mirar atrás. Y Richard simplemente se ajustó la chaqueta, inexpresivo, como si el mundo fuera solo un tablero de ajedrez y él solo una pieza más perdida. Pero para Logan y Rachel lo era todo. Fuera del juzgado, de vuelta en el aire frío del atardecer, caminaron lado a lado. Ninguno habló durante un rato, no lo necesitaban. Cada paso, cada respiración, era parte de la reconstrucción de algo nuevo. Entonces, mientras Rachel ajustaba la manta de Noah en su regazo, Logan se inclinó, su voz suave decidida. Construyamos una vida de verdad. Solo nosotros. Ella lo miró, con los ojos todavía húmedos, pero con una sonrisa que nacía desde el fondo de su corazón. Y así, bajo el cielo gris de Nueva York, comenzaron. Queremos conocer tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Déjanos saber qué te pareció esta trama llena de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos estás viendo y qué puntuación le darías a esta historia del 0 al 10. Una historia que tocó corazones. Y si disfrutaste la trama,
No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte las nuevas e increíbles historias que vienen. Hasta la próxima.